Sí, mira, primero a mí me gustaría explicar de dónde deriva la sucesión, ¿no? Primero como tal, la persona tiene atributos, los atributos de la personalidad entre el nombre, el domicilio, la nacionalidad, se encuentra principalmente el patrimonio. Y el patrimonio es ese conjunto de derechos y obligaciones que a lo largo de la vida pues vamos generando. Entre esos derechos, los bienes, ¿no? Una pregunta, ¿la sucesión testamentaria se hace, o sea, se deja en el testamento como tal o es cuando no se deja en el testamento y hay que hacer un proceso de sucesión? Mira, vamos por partes. Teniendo una persona ese patrimonio, pues obviamente que al morir ese patrimonio, conjunto de derechos y obligaciones, Sí. tienen que ser transmitidos a otra persona porque no pueden quedar en el limbo. Claro. Esto es lo que comúnmente, y el código así lo marca, como una herencia. Ujú. Entonces, esa herencia debe pasar a una persona. Normalmente, ¿quién? Los hijos, familiares, o ¿no? la esposa. Esposa, concubina, hijos. Pero puede ser de manera distinta. Ya hoy hay muchos, esposa, concubina, amante. Ya lo platicamos la vez ya pasada. hay varias la especificaciones. conviviente. Y con eso, en las diferentes materias, vamos a ver que sí, la conviviente puede adquirir algún derecho. Después No, de 5 años, no, tengo entendido, sí, ¿no? no necesariamente. Después de 5 años, ¿no? De vivir con la persona. Los años dependen del estado. No necesariamente 5, pueden ser 2, pueden ser 3. Eso depende de cada legislación. Hablando de la concubina, Sí. quiero pensar que te refieres. Sí. Y esto, bueno, también va a depender del tipo de materia del que estemos hablando. ¿Qué tal que ponemos así breves ejemplos? Vámonos como... Perfecto. Haz de cuenta, tengo la escritura, es papá. ¿Qué ocurre? Nada más hay un propietario. ¿Qué platicábamos? A ver, ¿te refieres a que hay un bien? Hay un bien, Ujú. hay un propietario en escritura. ¿Qué ocurre cuando fallece? Ok, por eso explicábamos. Así es. Hay 2 tipos de sucesión, la testamentaria y la intestamentaria. Si esta persona fallece sin haber dejado un testamento, pues quien se considere con derecho, sea papá, mamá, esposa o concubina, hijos y hermanos o cualquier otra persona, hablando de la figura que me decías, la conviviente, la ama. Pero a ver, dime una cosa, primero se le da gustes. prioridad a la cónyuge y Sí. después a los hijos. Sí, sí. Y ya después vienen los padres y los hermanos. No es una ¿No prioridad. necesaria? Hablando de esposa y de hijos, no es una prioridad. Ok. Ambos tienen el mismo derecho a heredar, sin embargo, el porcentaje entre esposa e hijos se divide, porque también tenemos que ver bajo qué circunstancia murió, si estaban casados por separación claro. de bienes o si estaban No, sí, todo casados es un tema. por sociedad conyugal. Claro. Ajá. Entonces, regresando a lo que me comentabas acerca de la persona que fallece, tiene un bien, primero se tendría que denunciar la sucesión intestamentaria. ¿Quién la puede denunciar? Te comentaba, cualquier persona que se considere con ese derecho. Y este procedimiento va a constar de 4 etapas. En la primera etapa, pues se va a ver quién sí tiene derecho y quién no lo tiene. Y al terminar la etapa se va a declarar una albacea. Pudieran ser hijos, pudiera ser esposa. Y posterior a ello, pues se va a evaluar ese bien y se va a ver qué tanto hay. Entonces vamos a pasar Porque por también un para los procedimiento. hijos, o sea, tiene que haber una albacea si no son mayores de edad, me imagino yo. Efectivamente, si hay hijos y son menores de edad, tiene que haber una persona que los represente. No necesariamente tiene que ser el cónyuge o la madre. No, puede ser no, alguien puede más ser que haya alguien más. dejado él como albacea. Puede ser alguien más, específicamente no estamos hablando de un testamento, a lo mejor no hay literal como tal una albacea, pero si los derechos de los hijos están peleados con los derechos de la madre, los hijos sí pueden solicitar que exista una albacea diferente a su A la madre. madre. Ajá, diferente a su madre. Sí, porque hablamos de 2 formas diferentes, ¿no? La testamentaria, que Sí. existe un testamento, y la intestamentaria, que es la que estás explicando ahorita, ¿no? Que es la que comentábamos Ajá. acerca del bien.
Y hablando de la testamentaria, ¿no? Que también para diferenciar, cuando hay un testamento, pues literal la voluntad del testador se marca. Yo quiero que este bien quede a nombre de mi hijo. Entonces, el hijo o quien también se considere que posiblemente tiene ese derecho o que lo dejaron en el testamento, tiene que ir ante un juzgado civil y tiene que denunciar la sucesión, pero ahora una sucesión testamentaria, y solamente es para decir que posiblemente hay un testamento, se gire oficio a todas las notarías del estado, se abra entonces ahora sí el testamento, se dé lectura y se le adjudique el bien. Es un procedimiento en el que queda un poquito más corto que el de una sucesión intestamentaria, pero finalmente es un procedimiento al que se tiene que ir a un juzgado civil. Claro. No es como comúnmente la gente lo señala, de que nada más se va al notario y ya se le adjudicó el bien. Hay un procedimiento de sucesión que también puede llevarse por la vía notarial, pero es muy parecido al procedimiento que les estoy comentando por la vía judicial, efectivamente. Licenciada, una pregunta. ¿Y cuando uno tiene una sucesión de algo, hay que pagar impuestos? ¿Se pagan impuestos? Depende de la forma en la que lo vamos a inscribir. Obviamente, digamos que es parecido a una donación porque solamente es un traslado de dominio. Entonces, cuando es y donación, sí se no pagan, sí se pagan, no como tal impuestos, pero sí se paga la inscripción del bien inmueble. Que es, Nada el, más. es el cambio del cambio del, Sí, del- digamos, del- el que se inscriba ante el registro público de la propiedad y del comercio es muy poco, más o menos, creo que no pasa los 500 pesos la inscripción. No, pero yo nada estoy más hablando de un tema de impuestos. de una cantidad como una compraventa. Así es. Quiero pensar, no, Así es. no sucede eso, solamente la inscripción. Ajá. Y si nos fuéramos a algo más complejo, vamos a suponer que en el instrumento de escritura menciona que es padre e hijo, ¿no? Todavía el padre tiene más hijos, obviamente el hijo pues tiene a su familia, fallece el padre, ¿qué pasa ahí? Porque a lo mejor mucha gente piensa que ya es el 50% que era del papá, pasa al hijo, que está en escritura. ¿Es así o hay forma de que los demás hijos sanguíneos tengan derecho a ese bien? No, pues obviamente que ese 50% queda en litis, es decir, ese 50% va a entrar a una sucesión para los hermanos, para quien se considera con derecho, pues. No es como que este 50 se le va a adjudicar directamente al otro copropietario. O sea, si el padre solamente deja en su testamento a un hijo, por ejemplo, y tiene 4, y resulta que nada más deja uno, los otros 3 pueden pelear proporcionalmente su parte de algún bien. No, No, en cuando testamento ya no. hablamos de testamento, Ya no. no. Si lo deja dicho, ya no. Sí. Pero si hay una sucesión sin testamento, entonces sí se puede pelear que tengan Por partes iguales, como iguales. hijo. Sí, Ok. Lo que me preguntaba Pepe era una cosa distinta. Estaban como copropietarios, ¿cierto? Sí, o sea, están como copropietarios, fallece uno y en el supuesto, pues la mayoría de la gente piensa que ya es tu propiedad, Sí. porque ya falleció la otra persona, Sí, no, pero pues no, se supone que es un bien que él era el propietario y pues los que quieran pelear, o Sí. bueno, no pelear, sino ver por el sí, inmueble, al final, pues los al que final de quieran, cuentas, los que pues, creen que tengan derecho a, o sea, pero pueden pelear hijos y esposa. O sea, si yo soy la hermana y no hay testamento, yo también puedo pelear mi parte. Eso es decir. sí. No, si no, sí puedes acceder, pero obviamente si hay una prelación. Primero va la esposa, la esposa y los hijos están, la esposa, dependiendo, te comentaba, bajo el régimen que estén casados, Por bienes puede mancomunados y por tener bienes un separados. porcentaje mucho más alto. Sí. Ajá. Pero si hay esposa e hijos, están, digamos, a la par. Y si va a yo como depender su hermana digo, yo porcentaje. también quiero mi parte. Puedes acceder a la sucesión, sin embargo, es muy complicado a menos que acredites
que tenías como una dependencia económica de la persona. Pero si no, Pero si no, forma. no hay forma. Claro, Ujú. claro. Y esta parte que me comentabas, pues también tiene un poco que ver con la materia mercantil, ¿no? Cuando hay una sucesión en materia mercantil y también sucede esta parte de que hay socios y en las empresas familiares normalmente pasa lo que tú estás comentando. Está el papá y a lo mejor 2 o 3 hijos, pero no todos, o un solo hijo que los que formaron la sociedad. Ajá. Entonces, la persona que fallece, digamos, si falleciera el papá, los otros hijos pueden tener el acceso a la sucesión de los derechos que le correspondían al 50% de la empresa. Por ejemplo, si así es que tuvieran esa parte del porcentaje, ¿no? O sea, estamos hablando en un tema mercantil, hay 4 socios, fallece uno de ellos y esa parte se reparte entre todos los socios o se le da prioridad al cónyuge. No se reparte entre los socios. Los socios tienen su porcentaje y seguirá quedando así. Se reparte solamente entre las personas que pueden tener acceso. La esposa, los hijos, los padres, solamente se reparte entre ellos, no los socios. Ahorita estamos hablando de una situación de que fuera una empresa familiar, pero puede ser que es una empresa normal donde son amigos. Donde son amigos, no hay una relación de familia y ellos no pueden tener acceso a esa parte. La tendría el cónyuge y los hijos. Efectivamente. Okay. Y entonces ahí es donde estamos hablando que una sociedad mercantil no puede, en ella no se puede tener acceso a una sucesión por la vía civil. Se tiene que manejar por la vía mercantil. Directamente. Una cosa más que es importante señalar en cuanto a este tema es que las cuentas en materia mercantil tampoco pueden entrar dentro de la masa hereditaria en un procedimiento civil. ¿A qué me refiero? Ejemplo, Pepe, tú vas al banco y sacas una cuenta con X cantidad de dinero y normalmente has visto que te han pedido beneficiarios, ¿cierto? Cierto. Y aunque tú testaras ese número de cuenta y dijeras, bueno, en mi testamento yo lo señalo para mi esposa. Y en el banco tú dijiste que el beneficiario era tu hijo. Entonces, al momento de abrir la sucesión intestamentaria, esa cuenta no va a poder pasar a tu esposa. Se tiene que hacer una sucesión en materia mercantil o solicitarle directamente al banco, si es que tu hijo tiene conocimiento, para tener acceso a esa cuenta. Y si se puede, o sea, sí se puede que si se la dejó al hijo y la esposa no está de acuerdo, la esposa diga, aquí estoy. Son derechos independientes, incluso en esta vía, pues el derecho mercantil estaría arriba del derecho civil y tiene una independencia. Solamente el que aparezca como beneficiario es a quien le van a entregar la cuenta, el seguro de vida, porque puede suceder. Claro que hay un seguro de vida. Todo este tipo de cosas que tengan que ver con los bancos y que en los que mencionas un beneficiario van por la vía mercantil directamente, no por la vía civil. Ok. ¿Y qué sería una sucesión agraria? Ok. Lo vamos a denominar así, sin embargo, no es como tal una sucesión agraria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la herencia es algo que es de tu patrimonio directamente. Sí. Tienes obligaciones, pero de tu propiedad y de tu patrimonio. El ejido, es decir, una parcela que te otorgó el gobierno, que le otorgó a alguna persona, no es parte de la propiedad, es un derecho que les otorga solamente de poder tener ese acceso a tener el uso, a estar produciendo mediante esa tierra, pero no es de su propiedad. Algunos al día de hoy han pasado por un sistema en el que ya es propiedad, pero si estuviéramos hablando directamente de una tierra parcelada, pues solamente podemos transmitir esos derechos y para ello se tiene que dejar un sobre. Es parecido a un testamento, pero se tiene que inscribir en el registro agrario mediante un sobre, así se llama, en donde se mencionan quiénes serán tus beneficiarios. Se mencionan 3 beneficiarios y ellos sí se respetará ese orden de prelación. Es decir,
Si mencionas primero a tu esposa, ella será la que tendrá el derecho, posterior a lo mejor a tu hijo mayor, posterior al siguiente hijo. Y se mencionan 3, ¿por qué? Por la situación de que alguno pueda fallecer. Si falleciera la esposa antes que el ejidatario, Sí. entonces, y continúa con esa lista, quien seguiría sería el hijo mayor. Ese sobre se guarda en el registro agrario, se tiene una certificación de que efectivamente quien otorgó esa sucesión, por llamarla así, es más, ese derecho, fue la persona, el ejidatario, que en ese momento tenía los derechos, y al fallecer él, el procedimiento es aperturar el sobre, solicitarle al registro agrario que haga una apertura de sobre, y lo puede solicitar también todos los que se consideren con derechos. Digamos que si tuviera hijos y solamente en la lista se mencionaron a 3, lo pueden solicitar los 5. Sin embargo, solamente se va a transmitir la posesión de ese ejido a quien esté en O sea, esa lo que lista. tú me quieres decir es, yo puedo usar esa tierra, mas no es mía. Sí, efectivamente, eso pasa con una tierra parcelada. Que es, a ver, yo te voy a poner, por ejemplo, voy a empezar con mi caso. A ver. Mi papá muere Ujú. y deja un terreno en Tepoztlán. En sociedad con mi tío que tiene 90 años, ¿verdad? Entonces, mis primos todos viven fuera, mi hermano vive fuera, o sea, todo el mundo le vale quesadilla, es la verdad. Pero a mí no. Y entonces yo empiezo, Claro. yo me he metido, no sabes qué tema ha sido, porque mi papá se muere sin testamento. Y cuando yo quiero empezar a vender el terreno, que digo, voy a empezar una sucesión, el terreno está invadido. Y ya construyeron casas. Ya me metí a juicio, he ido a juicio, llevo 10 años buscando, cambiando de abogados, no he encontrado, pero haz de cuenta que el que le vendió el terreno a mi papá tenía 4 hijos. Dividieron el terreno en 5 y le dieron una parte al abogado para pagarle su parte. Y como dijeron, ay, pues este terreno no se adjudica, son 38,000 metros. Como nadie lo usa este terreno, pues vamos a construir casas, y cuando yo llego a querer venderlo, a querer bardear, pues resulta que las casas ya están Ya construidas. está construido. Entonces me meto a juicio y nos hemos tardado, que es de risa, porque entonces digo, aquí están, o sea, hay arreglo, porque no puede tardarte 3 años en que encuentres a una persona, ¿verdad? O 2 años en que encuentres el domicilio de las personas. Entonces, está muy raro, está muy difícil, no he encontrado cómo hacerle. Porque Es que no me has buscado. yo- Es que ya ah. es eso. Pues, Ya eso te- es lo que ¿Crees pasa, que porque llegó ahí aquí te al va, juego me de has la vida? porque ahí Claro. te va, yo tengo las escrituras, pero en el 2005, mi papá murió en el 2000, me parece, en el 2012. Pero, ¿cómo se llama? Como son ejidatarios, se proclama es que no sabes qué complicado es, se proclama un acta que nadie la reclamó, entonces aunque yo tenga escrituras, ellos adjudicaron el terreno. Fíjate nada más. Sí, es que es como una organización. A ver, yo entiendo Está complejo, que ¿no? tú tienes una escritura Yo los tengo como aquí. tal, no un papel de No, posesión. yo tengo aquí las escrituras. Ok, si tú tienes una escritura, entonces hay que solicitarlo por la vía civil, aunque se los hayan adjudicado. Pero ya Porque- construyeron casas a terceros y ya se las vendieron a terceros. Sí, yo entiendo eso perfecto, pero ahí tienes que iniciar Está varios complejo, ¿no? procedimientos. Un Pero fraude, sí, habría hay que revisarlo. procedimientos. Bueno, yo te Sí, voy a ir a sí, ver, hay pero, que pero revisarlo. yo digo, te lo pongo, pero es un caso, por ejemplo, este es un caso bien complejo, que no lo he podido desatorar, porque aparte Morelos, en Tepoztlán, es un tema complejo, ¿no? Es difícil, porque son comuneros, son ejidatarios, y me he acercado con quien he podido, y no hay nadie que me haya dicho, yo puedo. Y entiendo que el ejido te dijo, no, a ver, yo se los adjudiqué a ellos. No, ni siquiera eso fue en juicio. Me dijeron, te lo adjudiqué. Pero la cuestión aquí es que no hay abogado, o sea, le he dado el caso como a 15 abogados, que me diga
que pueda nadie, no, nadie, Cierto, nadie. es que no me has buscado Ya, para aquí encontrar está la solución, ¿verdad, Pepe? Pero lo que te quiero decir es, fíjate lo complejo, porque ya están involucrados terceros. Entonces a lo que yo voy es, ¿qué terreno estás comprando tú, por decirlo así? Que tú vas a Cuernavaca que quieres comprar un terreno y te haces una casa de fin de semana y no sabes que el terreno pues te lo vendieron mal. Está cañón, Es que ¿no? así La hay miles situación, de sí, situaciones eso porque pasa muy seguido. en ese tipo de inmuebles, o sea, bueno, los ejidos es lo que ocurre, porque están regulados por una organización, una comunidad. Efectivamente, lo que hoy ves donde, por todos lados, que dice, se venden terrenos en parcialidades. No sé si a ustedes les ha tocado, Sí, pero sí, por sí. allá, por donde, de Y ahora, donde por yo vengo, ejemplo, en playas Y como bien, Puerto bien Escondido y todo. accesibles. sí, bien Sí, accesibles que sí, tú sí. vas pagando en mensualidades, ¿no? Y suena muy bonito. Pero cuando vamos a comprar algo, normalmente un terreno, no nos detenemos a ver si realmente tiene la propiedad o no, si realmente es una propiedad o es un ejido. Y lo que sucede mucho es que este tipo de terrenos, como son muy grandes, aún son ejidos y a lo mejor están intentando pasar a que sea propiedad a ese procedimiento. Y dicen, y mientras tanto, lo voy vendiendo para que pues cuando llegue ese momento de que ya pasó a ser propiedad, pues ya tenga para poder pagar el predio, porque Ahora, son cantidades muy grandes. dime una cosa, ¿es cierto que después de 50 años, las empresas claudican, haz de cuenta, sí, la escritura de mi papá está a nombre de una empresa, pero la empresa ya tiene más de 50 años. Eso que, Claudia, o sea, ¿tienen caducidad las empresas? No, una empresa no tiene caducidad a menos que en el acta constitutiva Mm. tenga literal la caducidad. O sea, Ok. sí en el acta constitutiva deben de poner una temporalidad y a lo mejor eso es lo que sucede con lo tuyo. Pero No. como tal, si no tiene No, esa no creo. cláusula, entonces no Digo, yo es que pregunto tenga todo porque una fecha en la que no vence. sabemos, pero te digo, el caso es complejo Sí, es muy complicado Sí, es porque está muy Esto complicado. de Yo los sé que son bienes Pero- está años. complicado, ¿eh? Está complicado porque son muchos a veces ya los intervinientes, como tú lo dices. Cuando una Pero es una persona lana, fallece, no sé lo que vale, sí, vale. O sea, realmente lo que yo digo es, se divide en tres, ¿verdad? La parte de mi tío, la parte de nosotros y su parte, me explico, porque vale una lana. A mí me da una pena terrible perder eso. no, La pero herencia de mi papá. pues ya te digo que estás aquí con una de las mejores. para que podamos revisar tu casa ¿Ves? ya Está cañón, ¿no? y darle solución y después venir Oye, aquí curiosamente para este que vean que le vamos a dar solución. Curiosamente, Tarda, pues no, va a tardar años. tarda, pero la vamos a Pues no tener. importa, Y pero el curiosa- programa también va a tardar Oye, años. no, vamos a tener versiones supuesto. 3, 4 y 10 Claro. juegos de la vida. Oye, ¿sabes qué? Curiosamente que el fin de semana fui a Tepoztlán y dije, bueno, lo voy a buscar. Porque nadie sabe llegar más que mi tío de 90 años y yo. No lo encontré. Yo no sé si porque ya se modificó la construcción y todo eso, como que ya no lo encontré. Ya no ubicaste bien el terreno. No. Está Sí, cañón, está sí, cañón. está cañón, porque te digo, todos estos tipos de inmuebles ejidales, pues se manejan casi por puro contrato de Es- compraventa, ¿no? A ver, Pausa. pausa, Cesión dime. de derechos. Esa, cesión de derechos. Cesión de derechos. ¿Por qué? Porque literal no se tiene la propiedad, solamente se tiene el uso, la posesión de esa Ujú. parcela. Por eso se manejan cuando los venden por un contrato de cesión de derechos, que además algunos hasta están fuera de la ley. ¿Por qué? Porque el ejido no se divide ni se parte. El ejido se transmite completo, es decir, si fueran 10 hectáreas, se transmiten las 10 hectáreas. No se puede transmitir una, dos, no. No, se tiene que transmitir Son todo. completas, Transferir todo. efectivamente. Y eso es lo Y que aparte pasa. es un terreno de productividad, ¿no? O sea, no puede ser habitacional, no puede ser Sí. residencial. Al momento en que pasas por este procedimiento para que sea propiedad, entonces sí hay que hacer el cambio de uso de Ujú. suelo, porque al ser una tierra que se regía por el derecho agrario, estaba parcelada para esa situación, para poderla utilizar, para poder ser productiva, para poder producir maíz. Hay algunas tierras que son incluso para producir ganado, para producir madera, ¿no? Entonces se utilizaban para eso, pero normalmente estamos cambiando mucho el uso de suelo.
Pero bueno, ese es el procedimiento en materia agraria para que podamos Está muy tener complicado. esa ¿Y sucesión. en qué estados pasa el tema agrario? Porque en la Ciudad de México no existe Ya eso. no. Pues en todos, ¿no? Que se adjudiquen los terrenos. Sí, aquí en Ciudad de México pasó hace 15 años más o menos en la colonia Presidentes Ejidales, que eran terrenos, como comenta la licenciada, de todavía había milpas. Y llegan y se los adjudican, o realmente a veces son hasta Los vivos. asociaciones grandes, ¿no? Sí, Asociaciones grandes que dicen, pues, Sí, este es mundo mío. es de Y los aparte vivos. los venden, como dices, baratos, dices, ay, Sí. No, pues pero ahí los es- venden baratos y se meten un dineral porque los venden a volumen. Entonces, Ah, sí, imagínate. por eso te digo, pero digo, Y hay terrenos que se venden 4 y 5 veces o más. Y sí, posteriormente es un tema poderlos regularizar. O sea, a lo mejor tú dices, ah, ya voy a vivir aquí porque ya me dieron la posesión, pero el hecho de que no tengas un documento que acredite tu Claro. propiedad es un tema. Es un tema porque pasa esto. A lo mejor quien te la vendió fue el papá, pero ya después están los hijos y ya después se murieron los hijos y ahora solo quedan los nietos. ¿Y a quién le solicitas tu Es que escritura ¿a quién o le- a tu quién le haces- contrato? ¿A quién haces eso? Sí, efectivamente, pero la gente lo hace, ¿eh? O sí, sea, es ahorita muy venden común mucho verlo. en Cancún, en Ah, no, todas en Puerto las playas, Escondido. ajá. Pero Y aparte lo todas venden. esas tierras son ejidales. Ajá. No, y los venden pero regalados, de que dices, yo quiero uno, ¿cómo? Pues sí, Es que a le volumen entras. para ellos, Sí, O pero sea, no, es- mira, es después una de, cantidad. después de lo que he tenido, no, hombre, después de este evento. ya no. Y toda la gente debería de tener como ese cuidado. Hasta al comprar un bien inmueble, normal, es decir, que no ha pasado por una sucesión, que no estamos hablando de un bien ejidal, deberíamos de revisar que la escritura efectivamente esté inscrita en el registro público, que esté a nombre de la persona que te está Claro. vendiendo y que además esté libre Pero de ¿qué no gravamen. se supone que cuando tú escrituras un terreno, escrituras una casa, tú tienes que ir a checar eso, a que la propiedad sea realmente de la persona, Sí. que no esté embargada, que no esté todo ese rollo? Sí, 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 es lo que te comentaba, pero a veces de inicio no se hace. A O veces se de- le van las cabras al notario. Digo, En si ya se alguna le van u las otra. cabras al notario, pues ya estamos perdidos, o, ¿no? o hacen ahí algún movimiento, eso pasaba Exacto. mucho. Por eso ya esos procesos que llevaba el notario de escrituración han podido pasar también a realizarlos de manera judicial, Ujú. que al día de hoy es mucho más económico, tienes mayor certeza y solo con tu sentencia en la que te adjudican se inscribe y como les Pero comentaba ¿cuánto ya es- tarda? Tarda un chorro de tiempo, ¿no? Esas cosas. Todo depende de dónde venga, ¿no? Si es de un contrato normal, O la considero complejidad que que en tenga. unos 6 meses puedes tener ya tu sentencia inscrita y ya tienes, pues, te acredita tu propiedad. Hay bienes que obviamente sí, dependiendo de cómo pasaron a ser tuyos, entonces sí nos puede tardar un poquito más. Está cañón. Sí, está difícil. O sea, pero yo he llegado bueno, a pensar pero que no imposible. necesito al brother de Cuauhtémoc Blanco para que salir del tema, güey, porque ¿cómo le voy a hacer? También, también. Necesita al brother. En para ocasiones se conocer al necesita. brother, porque ¿cómo le haces? Es que está cañón, ¿sabes qué? Es increíble que estamos en un país que verdaderamente la extorsión, el fraude está cañón. Mira, desgraciadamente, Impresionantemente. sí podemos mencionar esa situación que de momento el tener el amigo, el que me ayuda el procurador, este mundo me es de ayuda relaciones. A esto. ver, este mundo es de Sí. relaciones, pero lo que está cañón, por ejemplo, es los fraudes de a diario en todos los sentidos. Desde, por ejemplo, a mí me intentaron hacer un cargo en la tarjeta hace una semana, que porque me di cuenta, gracias a Dios no pasó. Mi muchacha ayer me contó de otro préstamo que pidieron un préstamo a su nombre, pero gente interna del banco. O sea, ¿a qué vamos a llegar? Está cañón. Sí, esa parte como tú lo dices, el Y en un llegar tema ya de en un tema de la juicio, ilegalidad, Y sí en un está tema de un complicado. juicio, pues, hombre. Y por eso se acaban las familias, se desbaratan los hermanos, los papás, los primos, todos, porque todos quieren su Su mochadita. parte. mochadita. Yo siempre he comentado que sí, está bien esto de tener al amigo, al primo, al compadre, pero sin embargo, cuando tenemos el Que ser conocimiento, justos. tarda más, porque tarda más, obviamente irnos por la legalidad, pero cuando se tiene el conocimiento,
pues llegar hasta la última instancia y a lo mejor se le comenta al cliente, sí, nos vamos a tardar, esto va a llevar unos 5 o 10 años, porque además las sucesiones Sí, en sí. materia civil son larguísimas. He revisado expedientes aquí en la Ciudad de México en los que tienen 30 años la sucesión. No me ¿eh? digas. O sea, 30 no años. tiene caducidad. O sea, de que digas, ya no pasó en 30 años, tienes que No, volver a mientras meter. sigas trabajando el expediente, no, porque Pero hay el- muchas circunstancias que lo detienen. Por ejemplo, un trámite de 30 años. O sea, ¿sí lo ganan? El problema aquí es cuando los hermanos no se ponen de acuerdo, la mamá y los hijos no se ponen de acuerdo, Qué Es que o pesadilla. con acceden uno, personas con uno externas Qué que se que no esté de pesadilla. acuerdo. Ya lo sé, qué ya es pesadilla complicado. realmente. Qué pesadilla. Sí, y esto nos lleva también a otro tema, el poder ver que podemos acceder a buscar otras materias para obtener más bien esta sucesión de derechos y obligaciones. Por ejemplo, la materia laboral. La materia laboral, platicábamos antes de entrar aquí al programa, casi nadie la usa. ¿No? La declaratoria de beneficiarios es un procedimiento muy poquito conocido. O sea, yo he platicado con la gente y normalmente Pero ¿en casi qué te nadie sabe sirve de que tú eso. declares a tus beneficiarios? ¿Ya no tienes que hacer testamento? ¿O cómo Mira, es? hay los derechos de un trabajador, pensiones, afore, todo eso es que yo he visto que lo quieren agregar a una sucesión y por eso también lleva gran tiempo. Un bien que se adquirió mediante un crédito Infonavit, mediante un crédito Fobiste, normalmente la casa también la solicitan dentro de la masa hereditaria se marque en una sucesión en materia civil. Estos son derechos que deberían de ser peleados en la materia laboral. Es decir, se declaran a los beneficiarios y además son derechos que también no necesariamente se le pudieran otorgar a los hijos, a la esposa. Si hay una prelación de derechos también, cuando no hay literal, no están marcados. Pasa lo mismo que un testamento, pero en materia diferente. Es decir, digamos, Isa, que tú, perdón, Ana. Ana Ana, Paula. perdón, que tú trabajas el tiempo X y falleces, pues. Sí. Pero tú en tu contrato sí señalaste, yo quiero que X persona, que no es de mi familia, sea quien adquiera mi finiquito, mis derechos laborales, mi afore, todos esos derechos que van, O sea, si tú lo dejas si estipulado tú en lo el dejas contrato, estipulado en ese contrato, aunque llegue el cónyuge, se lo dan a esa sí, persona. se lo dan a esa persona. No importa a quién señales. Si llega el cónyuge y tiene obviamente que pasar por un procedimiento, tendrá que acreditar que había una dependencia económica. Esto es lo que le da acceso un poco a la conviviente que te he comentado ya en varias situaciones de acceder a ciertos derechos. Nosotros en el despacho tenemos un asunto en donde la esposa fue esposa y el señor jamás se divorció. Y entonces ahora vivió con, 12 años, me parece, con la señora, pues no podemos acreditar que es concubina. Sí pudiéramos, pero a un procedimiento muy largo, pero podemos adjudicar el bien que ella está solicitando, que es una casa de fraccionamiento que fue adquirido por un crédito Infonavit. Estamos en el procedimiento para adjudicárselo a ella, porque ella dependía económicamente de la persona fallecida. Esa casa fue comprada por un crédito en el que era un derecho derivado de una relación laboral y entonces nosotros la estamos solicitando por la vía laboral. Ella sí acredita la dependencia económica, más no así la esposa. Entonces, a quien se le va a adjudicar Va a ser es a la otra persona con la que convivió más de 12 años y no a la esposa. Ándale. Ándele. ¿Ya ves cómo sí se puede? Entonces, se sí, puede. de poder se puede, pero hay que jugar mucho también con las materias. No, y tienes que ser, yo me imagino que tienes que ser un poco como abogado, tienes que tener, pues, tienes que ser muy hábil para ver para dónde, Pues cómo sí. le haces para moverte, porque gente injusta, que mala leche hay miles. ¿Estás de Exacto. acuerdo? Sí. Sí. A mí no me gusta mucho esta situación de que a veces ponen abogados, agrarios, penalistas, mercantiles, civilistas, laboralistas, o sea, son de todo. Ujú. Pero Todólogos. sí, abogados, todólogos,
No es que nosotros manejemos muchas materias, pero sí intentamos darle una versatilidad al cliente en donde podemos, esto es como un ajedrez, donde te tienes que mover para ciertos lados para poder hacer un jaque mate, Pero ¿no? también está muy difícil saber todo de todo, ¿no? No puedes, o Es sea, imposible. literal, no puedes. Nosotros manejamos Por ciertas eso tienes materias que de las dividirte que te en estamos... ramos, porque tienes No que se puede, ¿eh? especializarte. Sí. Porque aparte nunca acabas de estudiar, porque aparte siempre se van renovando o van metiendo nuevas leyes. Ay, o estudiamos van- todos los días. Exacto. Ni siquiera puedes ser especialista en una sola materia, pero sí puedes tener un poquito el conocimiento de algunas que te pueden servir para poder ser un complemento. Claro. Oye, y en esta parte laboral también tenemos derecho a la plaza, por decirles de cuenta, si del trabajo de gobierno. Entiendo, no. por ejemplo, Pemex, ¿no? Pemex, Sí, Ya suponiendo. eso no. Eso una solamente barbaridad. depende de tu contrato, Ujú. ¿no? Si en el contrato literal lo decía, por supuesto que Licenciada, pueden. pero ya es una barbaridad. ¿sabes qué? Lo No, sé. bueno, o sea, Que ahí vayas a Puede la ser, plaza. ¿no? Ya lo sé, de ya lo veras. sé, pero sí puede ser, ¿no? puede ser, ¿no? Puede ser porque si literal estaba marcado. Pero ya en no el se usa contrato. eso, ¿o sí? No, entre comillas, Anteriormente, no. Anteriormente, por eso, Ah, por eso seguro. digo, o sea, tienes derecho a la plaza porque anteriormente así se daba, como ¿no? la pensión, ¿no? Si fallece tu esposo, Ajá. tú te quedas con la pensión del esposo, ¿no? Sí, eso sí. Eso sí, sigue- Y si sigue fallece el existiendo. esposo, ¿también se queda la hija? No, a ver, No, es que ya nos vamos Ahí ya no. a la bisnieta No, que no, va no. a recibir pensión, o sea, está cañón, o sea, Ahí ya la no. pensión de viudez, que puede ser a la esposa concubina o esposo y concubino, porque déjame decirte que anteriormente, la ley solamente decía esposa o concubina. Ujú. No, si si se no había un moría acta la- de matrimonio, no se tomaba en cuenta. ¿O qué? No, a lo que yo me refiero es que si quien se moría era la mujer, el hombre no podía tener acceso a estos derechos. O sea, era desigual, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, O sea, de cuenta ahora que sí. tenía la mujer una pensión, Ah, no podías tú la entrar. pensión no podías se la, tener no se la acceso. puede transferir al Al esposo. hombre. la- No. Pero si no estamos en igualdad. Ya de Ahora de- sí de ya. circunstancias. Ahora sí ya Pues estamos. le cambiaron en lugar de A, le pusieron I. Ella, O. ella. No, eso todavía no sé. Pero estamos en Todavía no el entra. No proceso. da Pero mucho, pero sí estaremos en Porque el ya proceso. no sabemos si son dos esposos, hombres, mujer. Digo. Pero a ver, que te conteste. Entonces ya nada más queda para la esposa o el Sí, esposo, ¿no? o sea, hay pensión por viudez y pensión por orfandad. Ujú. Cuando ya, digamos que falleció primero el trabajador, le queda la pensión a la viuda Sí. y le queda la pensión por orfandad. Si la viuda fallece, ya, pues ahí se acaba la pensión, que derivó de ese derecho del trabajador. Si la hija, bueno, pongamos los hijos, cumplen la mayoría de edad y no continúan estudiando, se acaba la pensión por orfandad. Si continúan estudiando, tendrán hasta los 25 años para poder obtener un título, un título universitario, o hasta en tanto lo obtengan. Es decir, si a los 23 O sea, si me voy O a sea, obtienen si, el título, si lo obtengo a los No, no, 40. Sigo, no. sigo estudiando, No. estudiando. Yo soy Nini. no, el límite son los 25 ¿No? años. 25 años Ajá. es el límite. O sea, lo puede Ah, obtener a sí. los 23 y ahí se acaba la pensión, Ujú. pero el límite que les da la ley es a los 25 años. Ah, está perfecto. Quien porque sí tú tiene digas que acceso a no. la pensión toda la vida son las personas, o sea, hijos que están en una calidad de tener, perdón, se me fue la palabra, de tener alguna enfermedad. Discapacitado, Es ¿no? una discapacidad, ¿cierto? Así es, esa es la palabra que se me fue. Ujú. Una discapacidad de más del 50%. Porque, Ellos sí tienen derecho. Ellos sí tienen derecho a una pensión por toda la vida. porque, por ejemplo, hay un seguro que lo meten mucho en las escuelas, que si fallece el padre, tienen un seguro de orfandad, les cubre por vida la escuela, Ah, eso está bueno. por si hay un fallecimiento. Y No, eso está eso súper está bien. súper Eso está bien. súper bien. Ajá, y así es como pues manejamos los derechos laborales y la vía para ir a una sucesión por este lado. Por eso. O sea, Pero entonces- solamente son ciertos derechos, están Oye. marcados. Si, por ejemplo, yo soy Ana Paula, quiero ir a verte a la licenciada,
¿Qué necesito? O sea, yo llego y me presento y ¿qué te tengo que entregar? Obviamente el acta de defunción, el acta Las escrituras constitutiva, firmadas. todo. Claro. No, yo ya quiero irme contigo ahorita, o sea, es que sabes que me da mucho coraje, o sea, llevo con Perdón. esto 11 años y no, o sea, me doy Sí, por son vencida. procesos largos. No, pero es que ya Ana. me di por vencida, he pasado por 10 abogados. Pero también, obviamente, mira, nosotros, ¿qué hacemos en el despacho? Siempre firmamos contrato y garantizamos lo que podemos garantizar. Si nosotros no le vemos salida a tu asunto, Sí. pues obviamente que te vamos a decir, No se podemos puede. hacer esto, pero no te podemos garantizar. Y cuando vemos específicamente una salida, garantizamos en contrato Mira, que vamos a obtener una pensión, que vamos a obtener la propiedad de un bien, que vamos a obtener nosotros buscaremos los procesos que tengamos que realizar, pero sí se marca como tal la obtención de lo que tú estás buscando. Oye, y dentro de esta sucesión que se está hablando muy bonito, ¿no? Todos son puros derechos. ¿Qué onda con las obligaciones? O sea, al final de cuentas, si el que fallece Así tiene es. deudas, tiene... ¿las Algo adquieres muy tú? importante, ¿Quién las Pepe. adquiere, no? Las Sí. adquiere la asociación, o sea, las deudas también las Pero hay adquiere la algunas asociación, deudas que ya no. pero están limitados, es Hay decir, algunas A deudas ver, que- para que si la gente masa, si entienda, la porque masa si no- hereditaria asciende Ajá. a los 5 millones de pesos y las deudas ascienden a los 10, solamente se van a poder pagar con esos 5 millones de pesos, aunque sean, aunque se haya accedido a la sucesión, aunque se les hayan adjudicado esos bienes, cuando vengan las personas a las que se les debe, se cobrarán solamente hasta ese límite. Es decir, las personas que adquirieron la sucesión, los herederos, no estarán obligados a pagar los otros 5 millones. Ese es el límite. ¿Cómo cuánto te cuesta? Yo sé que es difícil calcular, pero para más o menos que sepa nuestro auditorio, ¿cuánto te puede costar un proceso de sucesión? Normalito, sin complicaciones. No, es que eso depende del abogado. Pero eso- más o menos. Y de los bienes que tengas. Exactamente. Normalmente se cobra en Sí, ¿no? O sea, porcentaje. pues- Normalmente se cobra en porcentaje. O Pero, sea, pues, se cobra en obviamente- porcentaje de lo que se gane o de lo que se resuelva o de lo que se venda. De la evaluación de los bienes. Si Sí, vale pues, 1 millón de pesos, normalmente se cobra entre el 20 y el 30%, Sí, es lo normal. Ok. más o menos, Más o menos. dependiendo. Sí, 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 sí. O sea, también hay personas que te pueden cobrar mucho más barato, pero también está el sentido de qué tanto te están garantizando. Bueno, como tú el dices, si tú poder- lo garantizas bajo contrato, eso está muy bueno, porque entonces ahí tú también ya tienes una paz y una tranquilidad de que se va a realizar. Sí, porque tú me has dicho, yo he pasado por 10 abogados en este proceso. 10. ¿No? Y ya el de estar jugando también con un proceso trabajado por 10 personas, ya está un poco más complicado que tomarlo desde Digo, el no, inicio. 10, pero ante juicio o juzgado como 3, la verdad. Los Ok. demás es de que le mando los documentos, lo analizan. Lo y revisan y ya. no vuelvo a saber de ellos. No vuelvo a saber de ellos. O sea, ni siquiera para decirme no los vuelvo a ver. Se desaparecieron. No, pero aquí Sí, pero, vas a tener pero una eso no va a idea. pasar con nosotros. Sí. ¿Entendido? Entonces, ¿Dónde te localizan para que sepan? bueno, pues mi número telefónico Ujú. es Tus 779 redes. 135 3426, en Facebook Alejandra Ramírez, en TikTok @Alejandra Ramírez 160 y en Instagram también. Perfecto. Entonces, también cualquier cosa, normalmente trabajamos por cita, sacan una Obviamente cita con manejas sucesión nosotros. y manejas otro tipo de cosas, o sea, no nomás sucesión. Sí, no solo sucesión, manejamos derecho civil, laboral, familiar y penal. Penal de meter a la cárcel y todo. O sea, te Sí, vas no, al más bien de Cerezo y todo a sacar. visitar. Sí, más más bien bien nos de toca sacar. más sacar de la cárcel. Sí. O Que meter a la oye, cárcel. Oye, ¿y te toca irte al Cerezo y todo? Supone? Sí, sí nos toca. No, lo que se pone padre ahí, pues son los juicios, pero El de mucha siguiente- el intensidad, siguiente de tema mucha hay que intensidad. hablar de penal. A mí me fascina ese. Se A me mí hace también. durísimo Sí, eso. es muy, A mí también estoy terminando la maestría en Derecho Penal, Ah, ¿sí? porque sí es algo apasionante. Sí, es- Oye, con las cárceles que Apasionado. tenemos aquí en México, que no hay espacio, que la gente no hay espacio, no tienen dónde dormir. pues ya duermen encimados. Pues y hasta para
o dicen que por parados. ahí en Chiconautla duermen Sí. parados. Ay, Nunca me ha no. tocado Oye, entrar, pero- gracias oye, a pero, Dios. pero ¿qué es eso? O sea, La verdad es que Derechos Humanos no ha entrado, ¿no? Para poder revisar esa situación, pero sí No, dicen que pero hay lugares es en un tema donde muy duermen interesante muy mal. porque también mucha gente inocente está dentro, ah, no, me queda claro. ¿no? Entonces, Y es mucha un gente, tema mucha gente complicado. culpable está suelta Híjoles, también. Pepe, yo ahí O sí sea, de decirte o que al día de difieres, hoy difiero de tu opinión. de Difiero de que ya no es como de que antes. ya no es como antes, de que realmente O sí sea, la puede haber balanza uno está que otro. equilibrada, porque haz de cuenta, Sí. si alguien se robó un gansito por hambre, por lo que sea, y lo pescaron, está equilibrado a que el Al que el otro señor hizo un robó fraude de 10 y... millones de Ajá. Ah, dólares. no, claro, no en ese sentido. Pero yo me refiero a que sí, efectivamente, no es que haya muchos inocentes. Ahí la gran mayoría de las personas sí son culpables del delito que se les imputa. Puede ser que a lo mejor no tendrían por qué estar ahí, porque pueden tener acceso a una salida alterna. Sin Ajá. embargo, por una mala defensa es que se encuentran ahí. Una Pero libertad no, condicional puede sí, ser. sí, Podría puede ser una ser, o suspensión una condicional al fianza o algo, ¿no? proceso. Sí, sí. Podemos hablar de Ajá. eso en la Sí, siguiente porque ocasión, es muy, porque sí está es muy muy interesante. bueno. Lo que, oye, lo que no ha de haber por ahí. Sí. Qué La materia casos muy penal ves complejos. Es que muchísimas yo te cosas. puse ahorita el del gansito porque así le pasó a un amigo. O sea, pero no había O comido sea, por toda un, la semana y por literal, y lo metieron en la cárcel. por un gansito. Pero ¿Y cuánto Pero a lo tiempo? mejor, como dice, Bueno, efectivamente la defensa no cuánto fue la tiempo adecuada. estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Y está todavía. O sea, está todavía. Por un gansito. Ujú. sí, Bueno, además por lo a menos él come. pudieron buscarle otras Pues, situaciones. Es que sí, a lo mejor la mala defensa, pues sí, Sí, acreditar esta parte de que no tenía culpabilidad, porque además las causas Qué por la fuerte. que lo realizó, sí es distinto a una persona que hizo un fraude de tanto. Oye, ¿y qué tan cierto es que los picudos de alto pedorraje, De alto por nivel. decirlo así, Me encanta tu palabra. perdón, pero es que la verdad, sí, o sea, sí llegan a tener suites de y ultra Sí, mega lujo cierto. y salen No como literal ultra mega lujo. Mira, el estado de Hidalgo está pasando por ahí por un tema así con esta búsqueda política. Dicen la estafa maestra, no sé si han escuchado. sí. Y por ahí sí se saben situaciones de que pues están muy bien acomodados. Yo no he revisado que tengan O sea, suites, duermen cómodamente, pero yo sí tengo no clientes. duermen parados. No, a los que entro a visitar y sí están, no ampliamente, pero obviamente sí están cómodos, sí tienen una televisión, sí tienen un celular, sí tienen Por si tipo quieres de hacer, oye, facilidades. Ya si quieres dejamos el oye, preámbulo. el preámbulo por si quieres hacer tus visitas ¿Conyugales? conyugales. Ya me imagino los lugares, es que me quiero morir el colchón. No, yo nomás de ver el colchón me muero. Ya se te olvidó No, lo que me ibas. muero, no, hombre, me muero. No, ya me imagino. No. Imagínate lo que ha de ser eso. No, nada más de pensarlo y... Para el alto pedorraje A veces- no. Seguramente ellos tienen Están un poco más relajados, exacto. eso sí. Pero uno que es terrenal, que es civil, normal, ya me Ay, sí. imagino. Sí, pero ya quedó te digo, el preámbulo para Sí. el próximo programa. No, porque pues es que bueno, sí yo es creo un que hay tema muchos, hay muy tantos bueno. trámites que informarnos y como siempre decimos, informarse es poder. Hay que Sí. saber, hay que Sí, informarse. el tener el Y conocimiento. no hablar cuando te detengan. Mejor. Y no decir Mira, burradas. No, es que no, sí, es que porque esta muchas parte veces es un por hecho. quererte Defender. Claro. que dices, no, pues no hice nada. Y hablas y ya dijiste algo mal. Una palabra. Pela. No, tuve un clientecito ahí que yo le decía, no declares. Y él no, sí, es que yo quiero decir que no soy culpable, Y incluso la jueza, cuando él dijo que sí quería declarar, me dijo, abogada, ¿ya le dijo los alcances? Y le dije, sí, pero mi cliente quiere declarar.
Y pues no, pues obviamente que se soltó como hilo de media y pues sí, me lo vincularon a proceso, ¿En pero, serio? pero fue literal por las palabras que, Pues que, es que por se hacer dicen, burradas. que, ¿Por que burradas? se utilizan, porque a lo mejor tú te quieres defender, pero las palabras que dices dentro de esa defensa Pueden no son las confundir correctas. más. Confunden más exactamente. y entonces dicen sí. Ay, Bueno. pues hay que preparar casos Oye, pues, para el próximo programa. Licenciada, Nos qué vemos. gusto tenerla por acá. Chicos, hasta el Muchas próximo gracias a martes. ustedes. No se lo pierdan. Y bueno, esperamos verla pronto por acá con ese tema penal. Muchas gracias, me Pepe encanta estar Toño. con Nos ustedes. vemos, Ana Pau. Sigue festejando toda la semana. Claro que sí, así Te será. debemos el pastel. Bye. Bye.